Ahora la expectativa mundial está centrada en cuál será la respuesta de Irán. Durante esta jornada, el gobierno iraní señaló que las Fuerzas Armadas determinarán cómo responde a este ataque de Estados Unidos y además señaló que resguarda su derecho de defenderse ante este ataque. La tensión escala en Medio Oriente. Tras el bombardeo de Estados Unidos a instalaciones nucleares, las autoridades iraníes rompieron el silencio y condenaron con dureza la ofensiva. The Islamic Republic of Iran condemns. La República Islámica de Irán condena enérgicamente la brutal agresión militar de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. Es una violación indignante, grave y sin precedentes de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. El canciller iraní encabezó una conferencia de prensa en Turquía donde responsabilizó directamente a Estados Unidos por las consecuencias del ataque. La administración belicista y sin ley de Washington es la única y total responsable de las peligrosas consecuencias y las implicaciones de largo alcance de su acto de agresión. La República Islámica de Irán continúa defendiendo el territorio, la soberanía, la seguridad y al pueblo de Irán por todos los medios necesarios. La primera reacción militar de Irán no se hizo esperar. Atacó con misiles el aeropuerto de Tel Aviv, un centro biológico, bases logísticas y puntos de mando y control israelíes. Los bombardeos van a seguir, esta disputa Irán-Israel va a seguir. El paréntesis que significó la destrucción de las plantas de enriquecimiento de uranio van a hacer eso, un paréntesis, pero estos dos países con toda seguridad van a seguir respondiéndose y da la sensación de que la respuesta de Irán es más fácil sobre Israel que sobre alguna de las bases americanas. Por el momento, la reacción ante los ataques por parte de Estados Unidos no ha llegado. Sin embargo, desde el país norteamericano ya adelantaron una hipotética represalia en caso de que Irán decida irse en contra de ellos. Creo que en cuanto a la expansión de la guerra o la respuesta iraní, personalmente no pienso que Irán quiera atacar a las fuerzas estadounidenses en la región del Golfo, ya que el costo de una acción así sería muy alto. En estas circunstancias, creo que pese a todos los bombardeos y ataques, Irán está intentando manejar la situación de una forma pragmática. Igualmente, a pesar de que las capacidades de Irán estén debilitadas luego del ataque a las instalaciones nucleares y los constantes bombardeos con Israel, la respuesta por parte del país iraní no debería tardar en llegar. Necesita responder porque tiene que entregarle una respuesta a todos sus asociados chiitas. No olvidemos que Irán es una potencia religiosa y que Ali Khamenei es una autoridad religiosa además de política. Entonces, eso le da una perspectiva distinta también a esta necesidad de responder, porque se lo están exigiendo. Respuesta que podría venir por parte de distintos grupos terroristas que siguen al gobierno iraní. Uno de los elementos que tiene el radicalismo islámico son los lobos solitarios, por tanto puede haber, y hay muchos que están instalados en Europa, hay muchos que están instalados en Estados Unidos, están dentro del territorio, pueden hacer algo. También tiene estos grupos proxies, que si bien es cierto están disminuidos, también les quedan capacidades para hacer algo testimonial. Entonces Irán todavía tiene muchas herramientas sin que sea Irán, sino que son acciones particulares de distintos grupos o de distintos radicalizados que puedan generar un daño a nombre de Irán sin que sea Irán. Un escenario que mantiene al mundo en máxima tensión, con la posibilidad de una nueva escalada militar en cualquier momento. Por ahora, el reloj avanza mientras se espera la próxima jugada de Irán. Durante la guerra en Afganistán solo hablamos mucho de lo que se llamaba la madre de todas las bombas, una bomba estadounidense que tenía capacidad para penetrar los búnkers en que se escondían los talibanes en ese momento. Esa bomba fue luego superada por esta, la que estamos hablando en el día de hoy, que es la GBU-57, que tiene una potencia todavía mayor, una cantidad de explosivos todavía mayor y una capacidad de penetrar defensas aún mayor que esa llamada entonces madre de todas las bombas. Y esta GBU-57 entonces fue la que se usó en el ataque contra Irán. Sí, que fue diseñada por Estados Unidos especialmente para poder perforar aquellos complejos subterráneos de acceso imposible. De hecho, por eso mismo es que desde Israel habían tratado de convencer a Estados Unidos para que se plegara este operativo, ya que
son ellos los únicos que cuentan con la tecnología necesaria para poder penetrar a 60 metros de profundidad, como en el caso de la planta de Fordow. Ahí estamos viendo parte de las características, tú lo decías, pesa 13 toneladas, 13.600 kilos aproximadamente, 6 metros y 80 centímetros, parte de sus dimensiones, y los bombarderos B-2 son los que tienen la capacidad de transportarlos. Por eso ayer, durante la tarde, muchos ahí vimos la primera señal de alerta que podía haber movimiento durante el día, aunque ya supimos después que se trataba de una maniobra de distracción, pero eso era ya indicador que había movimientos en los únicos aviones que tienen la capacidad para transportar bombas de alto tonelaje. Son lo importante, lo estamos viendo precisamente en esa gráfica que muestra cómo operan, que como tú nos contabas antes, la bomba no explota en el momento de tocar tierra, sino que tiene un mecanismo de acción retardada para penetrar hasta 60 metros y que la explosión se provoque luego con un temporizador una vez que ya ha penetrado las defensas, de modo que la explosión se produzca bajo tierra. Si bien tiene casi 14 toneladas de peso, son 2,4 toneladas de explosivos los que detonan en ese momento, y la explosión entonces se produce allí, a cerca de 60 metros de profundidad, dependiendo de las características que tenga el búnker y las necesidades de la acción militar. Claro, y por eso mismo, Daniel, es que todavía no hay ninguna información verificada de manera independiente que ayude a tener alguna idea de los daños con los que resultó esta instalación, y que es algo que dijo el propio director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que dice es muy difícil poder verificar los daños que pudo haber ocasionado esta bomba dada el nivel de profundidad del que estamos hablando en este caso. Eso en el campo militar. En el campo diplomático también llamó la atención que Estados Unidos en esta ocasión haya actuado de manera totalmente unilateral, no buscó respaldo, formar una coalición militar, y de hecho las potencias europeas estaban negociando con Irán al momento de producirse este ataque. Ha habido reacciones en Europa, ha habido reacciones también de China y Rusia, que son dos actores muy importantes en este conflicto, y también de países latinoamericanos, entre ellos Chile. ¿Qué ha pasado con la diplomacia durante esta jornada? Lo vemos en la siguiente nota. US has struck 3 nuclear sites in Iran. Así, medios de comunicación del mundo informaban del ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares iraníes, decisión de Donald Trump que alarmó a líderes mundiales. Había expectación por la respuesta de Rusia y China al bombardeo, países aliados de Teherán. China publicó un breve comunicado condenando enérgicamente el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares en Irán. Indican que es una violación a la ley internacional. En el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Beijing instó a todas las partes en el conflicto, especialmente a Israel, a cesar el fuego lo antes posible, garantizar la seguridad de los civiles e iniciar el diálogo y las negociaciones. Una reacción parecida llegó desde Rusia. El Kremlin también condenó el ataque y describió la acción como irresponsable. Mañana mantendré consultas serias con el presidente ruso Vladimir Putin. Seguimos colaborando. Sabemos que, junto a China, intentaban presentar una resolución al Consejo de Seguridad para el cese de hostilidades. Obviamente, la situación ha cambiado y conversaré con ellos sobre cómo proceder. Reunión que se llevaría a cabo en las próximas horas en Moscú. Encuentro relevante entre aliados. ¿Podría entonces Rusia y China interceder activamente en el conflicto luego del ataque de Estados Unidos? En el momento no veo indicios de que Rusia fuera a entrar de una manera más directa en el conflicto, sobre todo en contra de Israel y menos en contra de Estados Unidos, ni tampoco el caso de China a este momento. Pero sí, en efecto, está ese potencial de escalación a nivel mundial, lo cual sería muy grave. También hubo reacción en líderes europeos y otras partes del mundo. Irán no puede tener un arma nuclear. Estados Unidos ha tomado medidas para mitigar esa amenaza. Es importante que ahora desescalemos la situación, estabilicemos la región y convoquemos a las partes a la mesa de negociaciones. Y esta mañana he estado hablando con líderes internacionales con ese fin. Los ataques estadounidenses de anoche abren una nueva etapa que exige, por supuesto, vigilancia y acción decidida por nuestra parte. Hacemos un llamado a todos para que no haya una escalada. Estoy convencido de que ninguna respuesta estrictamente militar producirá el efecto que buscamos. En América Latina, los mandatarios de Bolivia, Venezuela y Cuba
rechazaron las acciones militares estadounidenses, argumentando que es una violación al derecho internacional. También el presidente Gabriel Boric condenó el ataque. Desde la ONU, tildaron la decisión de Trump como una amenaza directa a la paz internacional y la seguridad. En Estados Unidos ya se registran protestas por una posible guerra mundial. Personaje clave en lo que viene, Álvaro, sin duda, es el hombre que estamos viendo en pantalla, el ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, una autoridad que es a la vez religiosa y política. Irán es una teocracia, recordemos. ¿Quién es este personaje y cómo ha llegado a tener tanto poder, Álvaro? ¿De dónde viene Ali Jamenei? Bueno, este ayatolá es el continuador en la práctica de quien llevó adelante la revolución teocrática de Irán, el ayatolá Khomeini, en el año 1979. Y el alcance que ha tenido es principalmente porque en la teocracia iraní, como líder religioso, tiene una influencia directa sobre las instituciones que nosotros podríamos llamar acá en Chile civiles, el presidente de la República y el Parlamento iraní. Y en el fondo, en la práctica, Daniel, es la máxima autoridad. Y es por eso que fue el primero en ser trasladado probablemente a una instalación segura, fuera de Teherán, lejos de los sitios nucleares donde podrían haber estas intervenciones. Ahora, ¿ha habido amenazas al respecto? El propio presidente Trump dijo en su momento, nosotros sabemos dónde está, claro, no lo vamos a atacar por el momento, pero podríamos, si quisiera. Y también desde Israel se ha dicho que es un blanco, digamos, que podría ser eliminado mediante un ataque selectivo. Israel ha logrado eliminar a varios jerarcas importantes del régimen, por lo tanto, es posible que pudiera tener la capacidad para eliminar también al líder supremo. ¿Es posible que se intente, sea por parte de Israel o de Estados Unidos, un ataque directo para eliminar al ayatolá? Bueno, eso va a depender, se puede intentar, sí. ¿De qué va a depender, Daniel? Principalmente de cuál es el objetivo. O sea, en el caso de Israel, Israel desde el día 1 ha señalado que su objetivo incluye terminar el régimen del ayatolá en Irán. En el caso de Estados Unidos, la situación es un poco más confusa, porque si tú ves los comunicados de prensa desde el día de hoy en adelante de la mañana del presidente del Estado Mayor, del jefe del Estado Mayor Conjunto y del secretario de Defensa, se apuesta a que acá no hay una intención de involucrarse, pero luego teníamos este posteo que conversábamos hace un tiempo atrás del presidente Trump diciendo, bueno, si cambia el régimen, fantástico, pues cómo no va a cambiar con todo lo que está pasando. Pero no es tan claro, a diferencia de Israel. Ahora, porque también lo que dice la historia es que cuando Estados Unidos ha intervenido y ha logrado cambiar regímenes en Medio Oriente, las consecuencias han sido inesperadas y muchas veces muy negativas. Recordemos la invasión de Irak, donde se logra sacar del poder a Saddam Hussein, esa fue la parte fácil, pero luego Estados Unidos se vio involucrado en una guerra que fue prácticamente imposible y tuvo que salir finalmente de ese lugar. O sea, y ese es el problema, y esa va a ser también la discusión política. El lunes va a volver a funcionar el Congreso de los Estados Unidos y efectivamente el foco va a estar precisamente en esto que tú dices, Daniel, porque la base republicana va a tener divisiones, pero también la va a tener la base demócrata. No olvidemos que, por ejemplo, los demócratas estaban en el poder para la primavera árabe y, en el fondo, cuando comienza la situación que termina con la caída ahora del régimen de Bashar al-Assad en Siria, fue el presidente Obama el que dio luz verde a disparar y atacar ciertos puntos estratégicos del Estado Islámico dentro de Siria. Claro, y lo mismo en Libia, donde también hubo una intervención de Estados Unidos que también terminó una guerra civil que todavía continúa después de la caída de Gaddafi en Libia. Vemos más de quién es el ayatolá Jamenei, cuál es su actual situación y su actual poder en Irán. Lo revisamos en la siguiente nota. Es octubre de 1981 y un joven Ali Jamenei besa la mano de su líder supremo tras ser electo presidente de Irán luego de un aplastante triunfo en las votaciones. Desde un balcón, en su discurso inaugural, prometió defender la revolución islámica contra la desviación, el liberalismo y la izquierda con influencia estadounidense. 8 años después, en 1989, Ali Jamenei se convierte en el nuevo líder supremo, alcanzando un mandato absoluto de 36 años hasta hoy. ¿Es una figura muy preponderante al parecer? Bueno, sí, en realidad está en todas partes. Tanto su figura como la figura histórica del ayatolá Khomeini, tú lo puedes ver en todas las calles, en las plazas, hay fotos gigantes. En el fondo yo hacía como la analogía, yo decía como el régimen te está observando todo el tiempo.
Esta foto es un ejemplo de eso, y la única que alcanzó a tomar Marcela, una periodista chilena que vivió en Irán hasta hace solo días. Y te revisan el teléfono, te revisan los videos y las fotos. Lo que llegué a tener lo tuve que borrar por seguridad. Esta entrevista la hacemos mientras Marcela se dirige en bus hacia Antalya, ciudad de Turquía, luego de que abandonara Irán tras los misiles y el riesgo que corría, además del complejo escenario interno del país. Es complejo y la gente está disconforme, quiere más libertades. Estamos hablando de una autoridad no solamente política, sino que también religiosa. Jamenei es el líder supremo de una teocracia preponderante en Irán y también una persona influyente en la esfera política y militar. Desde el principio del 2000 e incluso un poco antes, ¿cierto? Irán ha sido el principal apoyo de los movimientos a los cuales ha enfrentado Israel. Entre estos, aliados militares como los grupos de Hezbollah, Hamas y los hutíes, eternos rivales israelíes, pero todo se agravó hace casi 2 años atrás, en octubre de 2023. Explosiones y asesinatos a través de esos grupos armados, autorizados por Ali Jamenei, el líder supremo iraní. Pero eso con el tiempo fue cambiando hasta hoy. Hemos visto este enfrentamiento directo, no solamente a través de distintos grupos, sino que ya de frentón entre Israel e Irán. Israel es aliado de Estados Unidos y eso quedó demostrado, además con el ataque norteamericano a bases nucleares iraníes. Que un país que no es aliado de Estados Unidos desarrolle energía nuclear es algo que ha estado siempre en una preocupación de Washington. Eso convirtió al líder iraní en un objetivo y ahora el discurso hebreo sube su tono apuntando a querer eliminar a Jamenei, quien permanece oculto y ya ha nombrado a posibles sucesores. Israel se ha manifestado con claras intenciones de acabar con su régimen. Una situación muy compleja también diplomáticamente, lo decíamos Álvaro, y claro, involucra a todos los países del mundo, también a Chile, donde el presidente Boric condenó los ataques de Estados Unidos contra Irán, lo que ha causado cierta controversia interna entre el oficialismo que lo apoya, que dice que lo que ha hecho tiene que ver con la política internacional, que es la política de Estado que siempre ha tenido Chile, y la oposición, donde lo acusan de haber sido imprudente. Claro, y probablemente el oficialismo va a acusar a la oposición de ser esclavos o esbirros de Estados Unidos del imperialismo, y por otro lado la oposición va a decir que el gobierno en el fondo lo único que está haciendo es dañar la relación de Chile con Estados Unidos. Esto va a pasar en todos los países. En el caso de Chile, quizás lo que llamó más la atención fue el tuit del presidente Gabriel Boric. No es la primera vez que el presidente sale a responder por redes sociales o en un punto de prensa a alguna actitud del mandatario de Estados Unidos. Recordemos, antes de que haya una declaración, por ejemplo, oficial de la Cancillería, ¿no? Exacto. Y eso también pareciera ser que es parte de su forma de ejercer, o como él mismo dijo en alguna ocasión, u otros, perdón, de habitar el cargo, ¿no? Yo primero hablo, ya sea a la prensa, como fue el tema de las tarifas, y luego cuando estaba de gira en India, y ahora este tema. Sí llamó la atención de ese tuit que el presidente da por sentado que las instalaciones de Irán son instalaciones de energía nuclear y punto. Y eso podría tener alguna repercusión para nosotros en el futuro en las relaciones bilaterales hemisféricas, particularmente con Estados Unidos. Porque acusaba que al ser instalaciones nucleares estaban protegidas internacionalmente. Exacto, y porque en el fondo estaría dando a entender que no había necesidad de atacar las instalaciones militares. O sea, yo del tuit entiendo que lo que el presidente quería hacer, y el gobierno lo hace a través de Cancillería hoy día, es condenar el ataque. Pero cuando incluyes este elemento de que no hay, que son instalaciones de energía pacífica, claro, puedes entrar en un problema porque estarías negando que existe ahí un procedimiento para el enriquecimiento de uranio que puede ser utilizado con otros fines. ¿Y la condena al ataque sí tiene que ver con la política exterior, la política de Estado de Chile? A mí me da la impresión que sí. Yo tiendo a creer que sí, Daniel, porque entre otras cosas, el presidente Ricardo Lagos, cuando Chile formaba parte del Consejo de Seguridad de la ONU, no facilitó la instrucción que se dio al representante chileno, y la decisión que se tomó fue de no apoyar la intervención en Afganistán. Claro, en Irak. En Irak, perdón, en Irak. Cuando fue la guerra de Irak. Cuando fue la guerra de Irak. Entonces, hay una consistencia en esa materia. Ahora, hay que tener en consideración algunos aspectos. O sea, Marco Rubio, como senador, formando parte del Comité de Relaciones Internacionales y el de Inteligencia, si no me equivoco, del Senado, en su momento alertó el año pasado, antes de las elecciones y antes que lo nombraran, que había operativos, agentes operativos de Hezbollah
en el norte de Chile, en Iquique. ¿Te acuerdas tú de ese episodio? Y la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ratificó esto y se generó todo un impasse. Claro, un roce diplomático porque un roce diplomático con Chile, que no consideró que eran adecuadas esas declaraciones. Así es. Vamos a ver precisamente la controversia también política que se ha provocado en nuestro país por la reacción del gobierno chileno ante el ataque de Estados Unidos a Irán. El mundo permanecía expectante por lo que tenía que decir Donald Trump tras el ataque estadounidense a Irán. Aproximadamente 33 minutos antes que llegara al podio en la Casa Blanca, era el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien desde redes sociales transparentaba su posición como jefe de Estado. Estados Unidos anuncia que acaba de bombardear centrales nucleares en Irán. Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias. Tener poder no autoriza utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos, exigimos y necesitamos paz. Sin acuse de recibo en Estados Unidos, pero sí de manera inmediata en Chile, parlamentarios oficialistas respaldaban sus palabras respondiéndole el post, y después que Donald Trump rompiera el silencio por el conflicto, una ola de críticas arropaba al mandatario chileno. Creo que el presidente debe cumplir cabalmente con su rol de jefe de Estado y no debe adelantarse de manera imprudente a juzgar los eventos que están ocurriendo en Medio Oriente. Le exigimos al presidente Boric que cautele los intereses de Chile y que sea más cauteloso en sus dichos. Es importante que tengamos un presidente que no sea tan impulsivo, que no responda a la primera, que piense bien las cosas, que se haga asesorar. Críticas directas al mensaje del presidente y al momento en que lo publicó. En cambio, en el oficialismo, cerrado respaldo a sus dichos frente al conflicto, aunque algunos sin dejar de mirar con cautela las repercusiones del mismo en los días por venir. Rayan en lo demencial y muestran de cuerpo entero que la derecha es un peligro para la humanidad. Esto además refleja el histórico servilismo de la derecha chilena con los Estados Unidos. No tengo mayores reparos al comunicado, pero sí respecto al timing hay alguna preocupación, sobre todo que en estos días es la cita del BRICS y estar sentado con Irán en este momento, yo no sé si eso es positivo. A la discusión se sumaron también algunos de los que compiten por el sillón presidencial. Opiniones divididas, claro, razones para respaldar lo publicado por el presidente por una parte y críticas al timing de las declaraciones por la otra. No pueden haber sido realizadas con el nivel de información necesario para articularse en esta materia. Una vez más, al presidente de la República se le arrancan las cabras para el monte en materia internacional. Hoy día Estados Unidos ha hecho un bombardeo que está fuera de las reglas del derecho internacional y de las instituciones que compartimos con Estados Unidos. Es por ello que debemos condenarlo con claridad. Conflicto en desarrollo y una ola de críticas internas y también respaldos por posturas y opiniones que resuenan con fuerza en este lado del mundo, mientras Medio Oriente sigue en vilo por posibles consecuencias que también podrían impactar al planeta entero. Álvaro, brevemente para despedir, ¿a qué tenemos que estar atentos mañana que pueda ocurrir en este conflicto? O sea, primero si se intensifican los ataques desde Irán a Israel y si hay algún ataque a bases militares. Eso es en cuanto al aspecto bélico. En política interna de los Estados Unidos hay que ver cómo se desenvuelve mañana la Comisión de Relaciones Internacionales, la de Defensa y la Inteligencia, sobre todo en el Senado, y también a cómo se plantea la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, si hay mucho tumulto, mucho desorden entre el ala MAGA y el otro. Y en materia internacional, ver si Europa va a tomar un rol o si va a ser China y Rusia los que lleguen a una negociación. Álvaro Iriarte, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por la invitación, nos vemos.